Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches y a la hora que lo estén escuchando. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy estudiante de odontología en el CUCS y también soy miembro del grupo de instructores de la Academia de Microbiología y Parasitología, también hay del mismo centro universitario de la Universidad de Guadalajara. El tema del día de hoy es el tema de lesiones ulcerativas de etiología microbiana. Este tema es un tema bastante amplio, muy interesante, y que ofrece al clínico, tanto el médico como el odontólogo, una perspectiva más amplia acerca de las manifestaciones clínicas orales que presentan cierto tipo de infecciones. Y una característica muy importante que comparten la mayoría de las manifestaciones clínicas bucales de este tipo de infecciones es que se presentan como úlceras. Y que por supuesto a eso debe el título de la presentación, que son lesiones ulcerativas. Antes de entrar de lleno, y si estamos hablando de úlceras, hay que conocer las úlceras. Las úlceras son la pérdida de la continuidad del epitelio con exposición de tejido conjuntivo. Esta es una definición muy interesante, una definición que engloba muy bien los conceptos histológicos de qué es una úlcera, porque, por ejemplo, aquí en este corte histológico de una úlcera, podemos ver cómo aquí está el epitelio, evidentemente hay una pérdida de la continuidad, y aquí está el tejido en conjuntivo, y pues evidentemente hay una exposición de este. Es la parte histológica, y esta es la parte clínica. Por ejemplo, en este caso, vemos esta úlcera en borde lateral de lengua y que tiene esta capa blanca que se le conoce como membrana fibrinosa. La membrana fibrinosa es algo así como el homólogo de la costra en la piel, que pues en ambos casos, tanto en la piel como en la mucosa, indican una reparación. Es muy importante tener en cuenta la membrana fibrinosa en las úlceras porque indican que hay una reparación de este tejido y que posteriormente pues va a regresar a la normalidad. Un dato muy interesante es que el 50% de las lesiones en cavidad oral se presentan como úlceras. Y las úlceras, como bien les comentaba, pueden ser la manifestación de alguna enfermedad sistémica, como es el caso de las que vamos a ver a lo largo de esta presentación, o que sea la manifestación de una enfermedad que afecte exclusivamente la cavidad oral. Pero en el caso de esta presentación, vamos a correlacionar, y que a mí se me hace muy interesante, la parte sistémica y las manifestaciones clínicas sistémicas que el médico conoce muy bien ya. Vamos a dejar eso un poquito de lado y vamos a centrarnos un poco más a todas las características clínicas que se presentan en cavidad oral de esas enfermedades sistémicas que conoce ya muy bien, por ejemplo, el médico, y que el médico las va a tratar. Pero es muy importante conocerlas porque le va a servir tanto al odontólogo para poder identificarlas y referirlas al médico, o también le va a servir muy bien al médico para poder identificarlas y darles un correcto tratamiento, porque al final de cuentas el odontólogo no va a tratar estas enfermedades, las va a referir al médico. Entonces, es muy importante este trabajo eh, transdisciplinario, multidisciplinario, que debe de existir entre el odontólogo y el médico. La etiología de las úlceras es variable. Cuando nosotros hablamos de una úlcera, no únicamente vamos a tener que su etiología es microbiana. Las úlceras pueden deberse a traumatismos, a iatrogenias, en algunos casos a cáncer, como es el caso del COSE, del carcinoma oral de células escamosas, que si bien el cáncer en boca es polimorfo, pues es muy común que se presente como una úlcera. Y por supuesto lo que estamos hablando en esta presentación, que se debe a enfermedades microbianas. En el caso de cavidad oral, vamos a centrarnos un poquito más a las infecciones virales, bacterianas y micóticas,
Parasitarias no tanto. Una, porque las enfermedades infecciosas parasitarias sistémicas no tienen manifestaciones clínicas orales, es una. Y dos, porque son pocos los parásitos que se presentan en cavidad oral. Entonces vamos a reducirlo exclusivamente a infecciones virales, bacterianas y micóticas. Y vamos a iniciar con las úlceras virales. El primer ejemplo es uno muy conocido, que es virus herpes simple tipo 1. La familia herpes virus es una familia un tanto amplia. Está formada por 8 isotipos que infectan al humano, que es el simple tipo 1, el simple tipo 2, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, el tipo 6, el tipo 7 y el tipo 8, este último que está muy relacionado al sarcoma de Kaposi. Y en el caso, por ejemplo, del que vamos a hablar ahorita, que es del virus herpes simple tipo 1, pues es un virus muy interesante y que tiene ciertas características que también son muy interesantes en cavidad oral. Algo que a mí me llama la atención de este virus es el tropismo que tiene al tejido epitelial y al tejido nervioso. Y pues prácticamente el primero de estos va a ser la puerta de entrada a nuestro sistema. Pero pues obviamente debe haber primero una inoculación de este virus. La transmisión de este virus se da principalmente por contacto directo, ya sea por el contacto con las secreciones vesiculares de una persona hacia el paciente o por fomites. Esta infección se presenta principalmente en pacientes pediátricos y tú me vas a preguntar, o tú me vas a decir, ¿y cómo ocurre la transmisión entonces de este virus si son pacientes pediátricos? El contacto directo se puede dar por la madre o por el hijo, o como bien les comentaba, por fomites, ya sea por el biberón o por el chupete. Puede haber ahí una inoculación. Entonces ocurre esta transmisión del virus. El virus infecta principalmente a las células epiteliales de la mucosa oral, especialmente las células del estrato basal y espinoso, y una vez que ocurre esta infección, empieza un desarrollo del cuadro prodrómico. Recordemos que un cuadro prodrómico son los signos y síntomas previos al desarrollo de las manifestaciones clínicas. En el caso de virus herpes simple tipo 1, el cuadro prodrómico que se presenta es un cuadro caracterizado por fiebre de 40 grados, linfadenopatías, astenia y adinamia. Va a pasar un tiempo de que se presente este cuadro prodrómico y ahora sí va a haber el desarrollo de la primoinfección. Clínicamente, la primoinfección va a haber un desarrollo de vesículas. Sin embargo, en cavidad oral, a diferencia de la piel, las vesículas no duran en cavidad oral, se rompen. Se rompen por esta constante fricción a la que se ve inmersa la mucosa oral. Entonces se van a romper y en su lugar van a dejar estas úlceras. Y estas úlceras, que es propiamente la primera infección de esta enfermedad, se le conoce como gingivoestomatitis herpética primaria. Esta gingivoestomatitis herpética primaria clínicamente, se presentan como úlceras superficiales, redondas o irregulares, que van de 2 a 3 milímetros, con algo eritematoso, membrana fibrinosa, se desarrollan en la encía adherida principalmente, en encía interdental en algunos casos, y son sumamente dolorosas. Es muy importante no confundir a este tipo de úlceras con la estomatitis aftosa recurrente en su variante herpetiforme, porque si bien clínicamente tienen características muy similares, en el caso de la estomatitis aftosa recurrente, pues la etiología son varios factores que predisponen a que se desarrolle esta enfermedad. Y en el caso de la gingivoestomatitis herpética primaria, pues evidentemente la etiología es un virus, ¿no? Tanto el cuadro prodrómico como esta primoinfección tienen un curso natural de 13 a 15 días. Posterior a ello, esta infección se torna esterilizante
y va a bajar la carga viral de este virus. Una vez ocurre esto, se torna en una infección latente. Como les comento, se va a disminuir la carga viral y no se va a quedar en las células epiteliales, va a migrar hacia el tejido nervioso. Y en el caso de cabeza y cuello, el tejido nervioso, o más bien el ganglio predilecto de cabeza y cuello, es el ganglio del trigémino. Entonces, el virus herpes simple tipo 1 es neurotrópico. Entonces, se va a instalar en ganglios, en ganglio del trigémino, y va a desarrollar así una infección latente. Cuando hay, y ahí se va a quedar, cuando hay casos de inmunosupresión, va a haber un aumento de esta carga viral y se va a reactivar esta infección. A esta reactivación de la infección se le conoce como una manifestación recurrente. Y en el caso de virus herpes simple tipo 1, no va a regresar como una gingivostomatitis herpética primaria, como es el caso de esta imagen o esta imagen, si bien va a regresar como una herpes labial recurrente. También se le conoce como fuegos labiales, ¿no? Un fuego labial o herpes labial se desarrolla en un inicio como estas vesículas que posteriormente se ulceran y se forma una costra que se desarrollan principalmente en las comisuras de los labios de un solo lado, específicamente o predominantemente del lado derecho. Si bien no se sabe por qué, se cree que es por la dominancia cefálica hacia el lado derecho. Entonces es un factor muy importante y muy interesante que solo se presente de un solo lado. Y pues como les comento, se presentan clínicamente de esta forma. Son úlceras pues, pequeñas, de 2 a 3 milímetros, borde eritematoso, está la costra, y no son tan dolorosas. Sin embargo, en este punto puede haber un contagio hacia otras personas. Entonces, pues también es común tener ello en cuenta. Si bien no hay tratamiento, porque pues se prefiere más bien que siga el curso natural de la enfermedad, se puede dar un tratamiento de sostén para el control del dolor y control de la fiebre, principalmente en este tipo de pacientes que pues, son pacientes pediátricos. O también se puede dar aciclovir, pero pues lo que generalmente se debe de hacer es dejar que esta enfermedad pase. El siguiente caso, que es infección por varicela zoster, pues se da la infección, se desarrolla, ¿verdad? El cuadro prodrómico, que puede ir de fiebre, malestar general, astenia, dinamia, y se desarrollan estas vesículas en el torso de los niños y que finalmente van a migrar hacia la cabeza y cuello. Y en el caso de este pacientito, pues estamos viendo este tipo de vesículas aquí en las mejillas y acá ya úlceras en el paladar duro. Al final de cuentas, esta enfermedad va a terminar su curso natural, pero pues va a quedar latente, al igual que en herpes simple tipo 1 queda latente en el ganglio del trigémino, en el caso de cabeza y cuello, y bajo ciertos procesos de inmunosupresión, pues ocurre una manifestación recurrente del herpes, del virus de varicela zoster, que es herpes zóster o también conocidas como las culebrillas. Se debe este nombre de culebrillas porque transcurren los trayectos de los nervios sensitivos. Si bien es más frecuente verlos en tórax, pues también es frecuente verlos en cabeza y cuello, principalmente siguiendo este trayecto que sigue
de las ramas del trigémino, que son, como sabemos, la oftálmica, la mandibular y la maxilar, y que en este caso pues presentan esta, eh, pues estas culebrillas que prácticamente son vesículas que siguen este trayecto del nervio y que también solo se presentan de un solo lado. Si bien se presentan, o como se ve en el caso de esta imagen, se presentan aquí en la piel, pero acá en la lengua también se pueden presentar, se presentan también como úlceras, de tamaño variable, de forma también variable, pero que tienen halo eritematoso a su alrededor. En algunos casos también tienen una membrana fibrinosa y estas pues son las famosas culebrillas, pero intraorales. También es común el desarrollo de neuropatías, este famoso dolor postherpético, también es sumamente común. En el caso de la herpangina, esta es una infección que es frecuente en pacientes pediátricos también. Es una infección que se da por el virus a Coxsackie, donde el cuadro prodrómico se caracteriza por linfadenopatías, astenia, dinamia y fiebre. Y las características clínicas que se presentan pues son úlceras en la orofaringe, úvula, paladar blando, arco palatogloso, palatofaringio, incluso puede llegar a las tonsilas. Y estas úlceras son úlceras de forma regular, son úlceras más o menos de forma pues circular, membrana fibrinosa, el eritematoso, que son sumamente dolorosas. El tratamiento, pues es, al igual que en los dos casos, es una enfermedad que hay que dejar que siga el curso, si bien se puede dar fármacos para el dolor o fármacos para los síntomas que se presentan en el cuadro prodrómico, pues hay que dejar que siga el curso esta enfermedad. En el caso de la enfermedad de pies, manos y boca, es una enfermedad que se ha detectado que es una enfermedad, una infección estacional que se desarrolla frecuentemente o principalmente en verano e invierno. Igual que el caso anterior, es una infección que se da principalmente en pacientes pediátricos. Se da por el virus A16 Coxsackie, que es al final de cuentas un enterovirus, y el contagio se da por contacto directo con lesiones de algún otro niño, por ejemplo, o un contacto por heces fecales. El cuadro prodrómico, pues va a presentar el niño fiebre, linfadenopatías, malestar general, mm, astenia, dinamia, todo este tipo de cosas. Y las características clínicas que se presentan es que van a desarrollar úlceras que se presentan en mucosa móvil, lengua, labios, mucosa yugal, que son sumamente dolorosas. Entonces el paciente va a referir mucho dolor al eritema. Clínicamente tienen características muy similares al eritematoso, membrana fibrinosa, sumamente dolorosas, pero lo que diferencia a esta de las pasadas es que también va a haber un desarrollo de vesículas en los pies y en las manos. Clínicamente en pies y manos se van a ver como lesiones vesiculares, eritematosas, que en algunos casos, como es el caso de este pacientito, pueden tener un punto umbilicado al centro, y esto generalmente se presenta en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, que es este punto umbilicado al centro. Esto es una vesícula que a su alrededor tiene un halo eritematoso y este punto al centro. El tratamiento, pues como las demás, es dejar que pase, que siga la historia natural de esta enfermedad, y hay que hacer control de la fiebre y control del dolor. En el caso de las úlceras bacterianas, pues recordemos, ¿verdad? Muy importante, que la cavidad oral
está repleta de bacterias, ¿no? Que las bacterias en boca pues representan varias enfermedades o varios procesos infecciosos, como es el caso de la caries, como es el caso de las enfermedades periodontales, y que si bien, en el caso de las infecciones dentales, y que si bien, perdón, como les comento, en estos casos de este tipo de enfermedades, pues se presentan o tienen manifestaciones o cierto tipo de manifestaciones, más bien. Hay ciertas bacterias entonces que pueden producir úlceras y que no generalmente producen otro tipo de manifestaciones que son comunes de las bacterias en boca. Espero estarme dando a entender, es un poquito complicado, pero vamos a resumirlo de esta manera. Las bacterias en la boca generalmente o en el mayor porcentaje de los casos se presentan una como con caries, dos con enfermedades periodontales o tres con exudado purulento. Eso es lo más común que se va a presentar de bacterias en boca. En el menor de los casos, las bacterias se van a presentar como úlceras y son las que vamos a ver ahorita. Y principalmente van a ser dos tipos, tuberculosis o sífilis. Sin embargo, úlceras por bacterias son sumamente raras. Nada más las vamos a ver en estos dos casos, tuberculosis y sífilis. Uno de los casos, tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas y de mayor importancia a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud ha declarado pues, que alrededor de un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis. Y el agente etiológico es esta micobacteria, Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de esta enfermedad. Las micobacterias se propagan por aerosoles, principalmente, de una persona infectada al momento en el que esté hablando, estornudando, tosiendo. Y en el caso, por ejemplo, del odontólogo, nosotros trabajamos con la pieza de mano de alta velocidad. Entonces, a la pieza de mano trabaja con agua y aire, hace un flush de saliva y de todo el mugrero que está ahí. Y puede haber este flush, puede traer gotículas que tengan Mycobacterium tuberculosis. Estas gotículas pues, pueden quedar suspendidas por varios tiempo en el aire y al momento de nosotros inhalarlas, llegan por vía aérea, llegan hasta los alvéolos. En estos, los macrófagos tratan de fagocitar a estos bacilos. En algunos de los casos, el Mycobacterium tuberculosis tiene un factor de virulencia muy importante que es el CORD factor, que impide la fagocitosis de los macrófagos. Entonces, en ciertos casos, los macrófagos no van a poder fagocitar a Mycobacterium tuberculosis. Pero también en algunos casos sí van a poder fagocitarlos, pero al momento en el que ya están dentro del macrófago, perdón, van a continuar su replicación. O sea, a ellos no les importa si ya están fagocitados o no. Continúan su replicación, detienen la maduración del fagosoma y en cierto punto rompen el macrófago, perdón, y se liberan todos estos bacilos. Estos bacilos pueden llegar a ganglios, por ejemplo, y diseminarse, perdón, por todo el cuerpo. Posterior a 2-4 semanas tras la primera inoculación, pues puede ocurrir tres escenarios, ¿no? El número uno, que se resuelve la enfermedad. En el 90% de los casos se monta una respuesta inmune apropiada y se resuelve la enfermedad. En otro porcentaje menor, de 5 a 7% de los casos, se torna en una infección latente, se monta una respuesta inflamatoria agresiva. En ciertos casos hay necrosis de los tejidos, y se forma una infección granulomatosa, ¿no? Linfocitos y macrófagos rodean a este bacilo y eso se le conoce como inflamación granulomatosa.
y en ciertos casos de inmunosupresión, pues puede reactivarse esta infección. Y otro de los casos, que es la tuberculosis miliar o diseminada, muy interesante que cuando los bacilos se liberan del fagosoma de los macrófagos, viajan, como les comentaba, a ganglios linfáticos, entran al torrente sanguíneo y se diseminan por todo el cuerpo. Se diseminan por todo el cuerpo y esto puede dar pie a una tuberculosis extrapulmonar. Ese es uno de los casos por los cuales la tuberculosis se puede presentar en boca, por una tuberculosis miliar o diseminada o también por una autoinoculación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente está tosiendo, está expectorando, todas estas expectoraciones entran en contacto con la mucosa y provocan una autoinoculación de este bacilo. Desarrolla una sintomatología que ya sabemos muy bien que es esta esta tos fuerte, hemoptisis en algunos casos, tos con sangre, astenia, dinamia, fiebre, desarrolla ese cuadro clínico y también en cavidad oral desarrollan estas manifestaciones clínicas, ¿no? Que clínicamente se ve como úlceras bastante irregulares de superficie granular, que también algunos autores le dicen un patrón adoquinado debido a esta infección granulomatosa en algunos casos, tiene fondo sucio en este caso, carece, si se fijan, de halo eritematoso, y si tiene fondo sucio, pues no está reparando, entonces tampoco tiene una membrana fibrinosa. En este caso, pues ya se alcanza a ver ahí un poquito en la membrana fibrinosa, probablemente el paciente en este caso ya presente una mejoría, pero en este caso, pues es evidente que no carece pero no presenta una mejoría. Estas tonalidades que se presentan al centro de la úlcera, tonalidades verdes o amarillentas, pues indican una sobreinfección y que evidentemente la úlcera no está reparando. El tratamiento, pues obviamente uno como odontólogo identifica las características clínicas de este paciente y lo primero que hay que hacer es remitirlo al médico, a su médico de cabecera. Es común que le recete el médico de cabecera pues, los fármacos de primera elección, que es la rifampicina, el etambutol, que son los dos fármacos de primera elección. Entonces es muy importante que el odontólogo conozca esas características clínicas que se presentan en boca por una tuberculosis. En el caso de la sífilis, interesante. La sífilis la etiología de la sífilis es una bacteria que se llama Treponema pallidum y esta se contrae por contacto directo. Esta bacteria se desarrolla en el sitio primario de inoculación y se desarrolla como un chancro duro. Si se fijan esto tal cual, pues se podría decir que a lo mejor no es una úlcera. A lo mejor esta parte de aquí sí es una úlcera, pero yo lo podría describir como un aumento de volumen. Obviamente, si es duro, si se refieren como chancro duro, presenta una textura indurada. Si se fijan aquí, pues sí hay una úlcera en su superficie. Es una úlcera pequeña, de forma regular, con cierto eritema a su alrededor y membrana fibrinosa. Posterior a ello, esta bacteria se puede diseminar y se va a establecer un secundarismo sifilítico, que clínicamente se va a ver como una dermatosis maculopapular. Y en el caso de cavidad oral, se van a presentar estas placas eritematosas que se presentan principalmente en la transición del paladar duro al paladar blando. Posterior a ello, si obviamente no hay tratamiento, el curso va a seguir, el curso de la enfermedad va a continuar. Esto es una infección primaria, esto ya es un secundarismo sifilítico y esto ya es una sífilis terciaria. Entonces es importante, si nosotros identificamos que el paciente tiene este tipo de características, pues remitirlo con el médico y decirle, ¿sabes qué tienes esto? Porque si no, puede continuar la enfermedad
y puede desencadenar en una sífilis terciaria. En este caso, el paciente presenta en cavidad oral esas famosas gomas sifilíticas, que son desafortunadamente úlceras necróticas que se presentan en paladar duro. Si se fijan, son pues clínicamente se ven muy mal, la verdad. Hay necrosis ósea de la bóveda del paladar. Se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos que no se han atendido. Hay necrosis ósea, como les comento, y si bien pues son asintomáticos, pues esto al final de cuentas va a terminar pues, pues muy mal. O sea, aquí lo ideal sería darle un tratamiento oportuno y un tratamiento pues desde las primeras etapas al, al paciente. Es muy común que para la sífilis se dé penicilina benzetacínica, que es el tratamiento electivo del médico. Entonces, si nosotros como odontólogos identificamos que nuestro paciente se presenta a la consulta dental con este tipo de características clínicas, lo ideal siempre va a ser hacer una interconsulta con el médico de cabecera y que él evalúe el estado en el que viene el paciente, ¿no? Para pues mejorar la calidad de vida de este. En el caso de las úlceras micóticas, pues recordemos que las infecciones micóticas se clasifican en superficiales y profundas, ¿no? Principalmente. Las superficiales son aquellas que se instalan en piel, mucosas o tejidos subcutáneos, como es el caso muy común en cavidad oral de la candidiasis, que si bien no vamos a hablar hoy o en esta presentación para nada de la candidiasis, nos vamos a centrar un poco más en las infecciones micóticas profundas, que en varios de los casos tienen una afección pulmonar, se diseminan y pueden provocar, o más bien tienen manifestaciones clínicas en cavidad oral. Es el caso, por ejemplo, de la histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad que se presenta, que es muy común, por ejemplo, en los espeleólogos, que son estos exploradores de cavernas, personas que trabajan con aves de corral, personas inmunocomprometidas. Y en México, en nuestro país, se presenta principalmente en zonas tropicales. Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, todas estas zonas es muy común que se presente este tipo de histoplasmosis. La infección se da por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, que se encuentra en las heces de los murciélagos, por eso es muy común en espeleólogos, o en las heces de aves de corral y palomas, ¿verdad? Este hongo se va a instalar en pacientes principalmente inmunocomprometidos. Si bien tiene una afección principal en pulmón, alrededor del 2 o 5% de los casos tiene una afección en la mucosa. Y en la mucosa se va a presentar como úlceras. Son úlceras de varias semanas de evolución, asintomáticas, con patrón adoquinado, que evidencian en ciertos casos esta inflamación granulomatosa, de superficie irregular, de forma irregular. En algunos casos pueden tener membrana fibrinosa o no, o una membrana fibrinosa parcial. Y pues clínicamente así se van a ver, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, el odontólogo identifica y remite al médico especialista. El médico especialista, pues generalmente va a recetar anfoterricina B, y aunado a ello, hay que hacer o el médico va a evaluar si hay un compromiso pulmonar, porque si bien puede deberse a una inoculación primaria en mucosas, también puede deberse a una diseminación extrapulmonar, como es el caso, por ejemplo, también de la tuberculosis, ¿no? Que en ciertos casos, cuando ya hay una tuberculosis miliar, pues puede haber una afección en cavidad oral. También es el caso de la histoplasmosis. Cuando ya hay una diseminación, pues también puede afectar la cavidad
oral. El caso de la mucormicosis, realmente pues, se ve mucho más agresivo. Esta infección se puede deber por hongos mucorales, el Rhizopus, Abscidem y Mucor. Se inhalan las esporas y en vez de que se vayan al pulmón, se van a quedar o se van a adosar a la mucosa de los senos paranasales y los senos maxilares. Ahí el paciente es muy común que refiera una sensación de cuerpo extraño. Y este hongo, pues los senos paranasales y maxilares son un lugar pues muy propicio para el desarrollo de esta enfermedad por las características físicas que tienen los senos maxilares y paranasales, pues son lugares calientitos, húmedos, donde no llega la luz. Entonces es un lugar predilecto para el desarrollo pues de los hongos, ¿no? Entonces ocurre este tipo de infección, empieza a haber ya las manifestaciones clínicas. Se desarrollan úlceras necróticas, asintomáticas, de varias semanas de evolución que por sus características anatómicas de los senos se van a presentar en paladar duro principalmente. Tienen fondo sucio, porque indica obviamente carecen de membrana fibrinosa, ambos indicativos de que no está reparando, que se está necrosando el tejido, y que desafortunadamente en muchos de los casos las úlceras están asociadas ya a una mucormicosis rinocerebral y que lamentablemente pocos son los pacientes que la libran de una mucormicosis rinocerebral. Entonces pues hay que tener especial énfasis en ello y si encontramos que el paciente en la consulta dental tiene estas características clínicas, está inmunodeprimido, tiene sensación de cuerpo extraño y esta úlcera que ya no le cicatriza, que ya tiene varios tiempo que no le cicatriza, que es una úlcera necrótica, pues hay que remitirlo al, al médico especialista y en este caso también al cirujano maxilofacial. Es muy común que el tratamiento de esta sea una debridación del tejido necrótico y uso de anfotericina B, que esto pues principalmente se va a encargar el cirujano oral y maxilofacial. Ya para finalizar, en el caso de la criptococosis es una infección micótica profunda causada por Cryptococcus neoformans, que se encuentra principalmente en las heces de los palomas y que en pacientes inmunocompetentes pues no genera ningún tipo de afección, pero en personas inmunocomprometidas pues sí genera afecciones importantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues la patogenia, se inhalan las esporas de cripto, llegan a pulmones y se empieza a ver una diseminación. Hay una diseminación principalmente al sistema nervioso central, causando una meningoencefalitis. Es común a este punto que el paciente refiera fiebre, rigidez de cuello, cefalea, náuseas, vómito, convulsiones, somnolencia, sensibilidad a la luz. Y también en ciertos casos es raro, es muy raro, pero hay, tras una afección pulmonar, alrededor del 10% de los casos, se presentan criptococosis mucocutáneas, debido obviamente, como les comento, a la diseminación de este microorganismo. Y se van a presentar como úlceras, en este caso, en este paciente la tiene en el paladar duro, son úlceras completamente asintomáticas de un largo tiempo de evolución, que en este caso, por ejemplo, son de forma irregular, no tienen membrana fibrinosa, tienen ahí un halo eritematoso de bordes, halo eritematoso, bordes crateriformes, que clínicamente pues nos está indicando una posible infección por criptococosis. Aquí en el caso de la lengua pues también se puede presentar y aquí lo importante es la remisión al médico. ¿Por qué? Para que él descarte si hay o no una afección meningia, ¿verdad? El tratamiento pues se basará principalmente en antimicóticos
que ya los recetará el médico de cabecera. Y bueno, hasta aquí el final de este video repaso. A mí me gustaría, pues sí, que se quedara que tuviéramos en cuenta pues todas estas manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, que si bien no se ven a lo mejor como, o vemos o nos enfocamos más en la parte sistémica, pues también nosotros como odontólogos, hay que también enfocarnos en la parte que se presenta en la cavidad oral y también que el médico conozca, ¿verdad? No, uno como odontólogo debe de conocer bien las manifestaciones clínicas y el médico también debe de conocer las manifestaciones clínicas bucales, porque al rato el médico le va a decir, no, pues vaya con su odontólogo, y el odontólogo va a decir, pues vaya con su médico, y va a ser un cuento de no acabar. Y pues aquí lo ideal es ofrecerle el mejor tratamiento y ofrecerle el diagnóstico asertivo al paciente. Porque pues lamentablemente la mayoría de estas enfermedades son enfermedades pues fuertes, ¿no? Son enfermedades importantes que no se debe de dejar pasar por de largo. Y bueno, pues hasta aquí el video repaso del día de hoy correspondiente al tema de lesiones ulcerativas de etiología microbiana. Pues si tienen alguna duda, pregunta, queja, comentario o sugerencia, pues les invitamos a poner su comentario ahí en YouTube.